12 horas 31 minutos, como ustedes comprenderán en este momento en la capital del Estado plurinacional hay intensa actividad oficial. Ramiro Charcas, nuestro enviado especial, está en la capital, en Sucre. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades? Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Ya hace instantes nada más el presidente del Estado junto con toda la comitiva y también los diferentes legisladores se ha trasladado hasta acá, hasta la calle, acá en el centro de la ciudad de La Paz, muy cerca del centro, en la Plaza 25 de Mayo. Estamos junto a uno de los legisladores. Vamos a hacer un análisis rápido de lo que ha sido el discurso del presidente. Se ha referido a varios temas. Estamos en vivo para RTP, por favor. 3 ejes: narcotráfico, el tema de lo que es los números respecto a la economía, diferencias con 2019. ¿Cuál es el balance que se hace luego de escuchar el discurso del presidente? Bueno, con sabor a poco. Obviamente que ha habido un tema central, que es la industrialización. El otro tema, ¿no es cierto?, ha sido el tema de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, y el otro eje, ¿no es cierto?, el tratar de encarar el tema de la reforma de justicia. En el tema del narcotráfico, ¿no es cierto?, hemos visto señales sin una pizca de autocrítica, ¿verdad?, haciendo relación histórica a algunos hechos que nada tienen que ver con la situación actual. ¿Qué les reclamo? ¿Qué les reclamamos al gobierno? ¿Qué le pide el pueblo boliviano? Que haya un reconocimiento, una autocrítica, que el narco nos ha penetrado diferentes instituciones del propio Estado, y esto no puede sino enfrentarse con decisión política, y esto no puede sino enfrentarse como Estado. Sin duda alguna, la principal responsabilidad la tiene el gobierno. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos a mover un poquito más para este lado. Acaba de llegar acá la senadora Andrea Barrientos, que ya está dando declaraciones a la prensa también. Vamos a conversar para poder tener un pantallazo de lo que hay importantes que tienen que ver con las elecciones judiciales. Vamos a escuchar las palabras. Establezcamos como principio básico que el país tiene que cambiar, y para que eso sea posible hay que construir alternativas para un cambio de gobierno. Segundo, el presidente ha hecho alusión a la justicia, dice que la justicia es de los bolivianos. La justicia hoy no es de los bolivianos, la justicia es de la cúpula de poder del gobierno, la justicia es del MAS, un MAS que ha complotado para que no existan elecciones judiciales, con un tribunal constitucional que siempre falla a favor del gobierno, que además ha tardado lo más posible para que la pelota caiga en manos de la Asamblea, para que el muerto caiga en manos de la Asamblea. Esta elección está muerta. Estamos abiertos al diálogo y vamos a ir a dialogar el día martes, pero lo claro es que la responsabilidad mayor de que no exista justicia en este país es del movimiento al socialismo y hoy del presidente por obstaculizar las elecciones judiciales. Senadora, el diputado... Es posible realizar las elecciones judiciales con voluntad política. A ver, ¿qué está planteando Comunidad Ciudadana? Que se tomen en cuenta los requisitos de la Constitución y de la ley, simplemente para que la Asamblea haga un cumple, no cumple, y esto pueda avanzar en aprobación de los 2/3, sin manipulaciones políticas, sin calificaciones subjetivas, y que se avance directamente. Esto lo puedes lograr para el 4 de septiembre muy fácilmente. El vocal Atahuichi señalaba de que no se garantizan si es que no hay los 2/3 para poder elegir a los 96 candidatos. ¿Esto es posible, senadora, tomando en cuenta el contexto de la Asamblea actualmente? Solo va a ser posible en la medida en que quienes quieren poner candidaturas y quieren manipular la elección judicial se desprendan de ese interés y pongan primero el interés de la patria. Nosotros estamos dispuestos, no tenemos un solo candidato, no hemos conversado con nadie, creemos que tiene que haber transparencia e institucionalidad en este tipo de elección. Perfecto, la senadora Andrea Barrientos. Nos vamos a mover más adelante. La diputada por el Movimiento al que también está haciendo referencia a lo que ha sido el discurso del presidente del Estado. Diputada, por favor, estamos en vivo para RTP, por favor. Diputada, estamos en vivo para RTP, por favor, si nos puede comentar. Ha habido varios números del presidente del Estado, pero principalmente se ha centrado en el tema de del narcotráfico. Se ha comparado con gobiernos anteriores en términos de los vínculos que se tienen. ¿Cuál es el análisis que se hace? Sí, habló de los gobiernos del MIR que tenían un narcovínculo, habló del gobierno de Luis Arce, habló del gobierno, en este caso, de Gonzalo Sánchez de Lozada, de la cantidad de toneladas que se encontró fuera del país, pero sobre todo hizo énfasis en decir que la lucha contra el narcotráfico no solamente es de Bolivia, sino también a nivel internacional, y creo que tiene que haber esta coordinación y este trabajo a nivel internacional para evitar y eliminar ya el tema del narcotráfico que tanto daño hace
beneficiase no solamente a Bolivia, sino al país. Dejó claro de que hay un trabajo por hacer, ¿no? Y creo que los esfuerzos se están haciendo a lo máximo a la cabeza del Ministerio de Gobierno. ¿Fue prudente realizar este tipo de comparaciones tomando en cuenta el caso Marcet, que hasta el momento no puede ser encontrado en nuestro país y que entró en 2018, luego en 2023 se le da una cédula extranjera? O sea, hay una serie de situaciones ahí que hacen irregular la situación de este gobierno. Claro que es prudente, porque pareciera que primera vez en la historia se habla de un capo del narcotráfico, cuando incluso ha habido nexos con Pablo Escobar, y lo hacía mención hoy nuestro presidente. El caso Marcet pareciera que solo Bolivia ha sido inoperante. Sin embargo, si fuese tan fácil atraparlo, lo hubieran atrapado o se hubiera quedado en Dubái o estuviera en Uruguay atrapado por la DEA, o en Paraguay o en Brasil. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que toda la responsabilidad solo es de Bolivia, y estamos haciendo los máximos esfuerzos, y lo decía también nuestro presidente. Entonces, creo que el caso Marcet no es un caso alejado. Hemos vivido muchos momentos de estos en la historia, y hoy eso con más razón nos compromete a hacer un trabajo más intenso, más coordinado con los demás países, pero también la responsabilidad de nuestra propia sociedad y de quienes también producen, ¿no?, esta materia prima, que al final es lo que genera esta situación, porque si no tuviéramos esa producción, quizás no tuviéramos estos capos también puestos en Bolivia, y una investigación que queda además del 2018 a la cabeza del señor Carlos Romero, que se tiene que investigar y se tiene que descubrir qué hay ahí. Perfecto, ahí tenemos unas apreciaciones, Eduardo, desde Sucre, de algunos legisladores del oficialismo y la oposición. También hemos tenido la oportunidad de conversar con el vocal Atahuichi, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien nos señalaba que hasta el 3 de septiembre, si no se tienen a los candidatos ya elegidos por los 2/3 en la Asamblea Legislativa, no se garantiza de esta forma la realización de los comicios el 3 de diciembre. El día martes va a haber esta reunión de los jefes de bancada con los presidentes de ambas cámaras y el presidente nato de la Asamblea Legislativa para poder definir esta situación. Al momento ya se lleva adelante el almuerzo de las diferentes autoridades junto con el presidente, que se encuentran acá a media cuadra sobre la calle Nicolás Ortiz, a un poco más de 3 cuadras de la Plaza 25 de Mayo, acá en la capital del estado, que se ha vestido de rojo, amarillo y verde en estos días de celebración por los 198 años que han iniciado el día de ayer con la serenata que se dio en el campo ferial, en la Jastambo, acá en Sucre, y que ha tenido la presencia de varios artistas, y que a partir de esto también nos señalaba el delegado presidencial del Bicentenario, que a partir de esto ya es la cuenta regresiva y varias actividades, información que vamos a estar detallando en otros contactos desde la capital del estado. Volvemos, compañeros, con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, perfecto. Gracias, Ramiro, por esa información. 12:39. Estamos analizando el mensaje presidencial con la presencia de Jorge Abastoflor y Martín Moreira, 2 destacados profesionales bolivianos. Bueno, hasta hace poco, Jorge, Martín, éramos el centro energético de Sudamérica. Ahora estamos gastando importantes divisas, por lo menos 2.000 millones de dólares, en la importación de gasolina y diésel. En esto, ¿cómo debería funcionar esta política de sustituciones? ¿En qué estado está ahora Yacimientos? Adelante, Jorge, contigo primero, por favor. Bien, primero quiero destacar que si sufrimos en este momento por el tema de la disminución de las exportaciones del gas, es porque de muchas maneras seguimos viviendo en una economía que se aboca a un sector y depende solamente de un sector, en lugar de convencernos de que la economía siempre tiene que ser abierta. Siempre tiene que haber varios sectores que sostengan a la sociedad, que sostengan al Estado. Entonces, en ese sentido es una preocupación espúrea. ¿Por qué? Porque deberíamos estarnos preocupando también de otros sectores que permanezcan fuertes o fortalecerlos. ¿Para qué? Para que el debilitamiento de un sector no perjudique al conjunto de la sociedad y al Estado boliviano. Es evidente que estamos produciendo menos hidrocarburos y estamos exportando menos hidrocarburos. Alguien ha dicho que ha terminado la era del gas. Bien, eso no debería preocuparnos si es que tenemos la vista puesta en otros sectores de la economía y podemos dinamizar otros sectores de la economía. Ahora bien,
tenemos serios problemas con este tema de los hidrocarburos que nos agobian tanto internamente como externamente. Al final de cuentas, los países viven de la energía. En el momento en el que desaparece la energía, cualquier motor económico que exista dentro del país, pues comienza a colapsar. Y quiero destacar el hecho de que Bolivia ya vive décadas de subvención a los hidrocarburos. Y de que esa subvención a los hidrocarburos en este momento, uno de los efectos negativos más recientes es el juicio que ha enfrentado el Estado boliviano y que lo ha perdido en función de vender hidrocarburos a un costo internacional a los transportistas internacionales y un precio diferente a los transportistas nacionales. Ya se ha perdido ese juicio, entonces esto debería ser una campanada, pero definitiva, para comenzar a reflexionar en la necesidad de acabar con la subvención que existe con referencia a los hidrocarburos. Quiero terminar diciendo que en este momento ya Bolivia no está clasificado como un país que produce y exporta hidrocarburos, sino que la principal producción y exportación de Bolivia es el oro. ¿Y por qué no estamos sosteniendo nuestra economía en este momento en el oro? ¿Y por qué estamos cobrando o queriendo cobrar en realidad 5% de impuestos a los productores de oro? Que dicen que tienen recursos reducidos, que dicen que no pueden, que es una economía básicamente de subsistencia, cuando hemos visto las maquinarias que utilizan, una de esas maquinarias es más grande que el edificio en el que yo vivo. Entonces no tienen dinero para pagar impuestos. En este momento el Estado boliviano debería buscar los otros apoyos económicos para poder sostenerse. Ajá. Martín, también el presidente ha hablado de importantes descubrimientos de reservas, tanto de petróleo como de gas. ¿Qué proyección le das a ese anuncio presidencial? Es interesante lo que hace el gobierno de Luis Arce, porque empieza a promover que exploración y empezar a buscar alternativas para generar las condiciones necesarias para tener el gas tanto para exportaciones y tanto para consumo interno. Creo que es algo que se ha descuidado en el otro gobierno, el tema de la exploración y la exportación. Y es claro reconocer lo que dijo el Estado, de empezar a invertir dinero y empezar a generar. Ya tenemos dos resultados, Yararé X2 y el otro es Remanso. Entonces vamos viendo que va generando ya una sustitución y reemplazando los ITFs ya gastados que van a generar mayores condiciones en el tema energético. También tenemos que ver que todo lo que plantea el Estado y va generando el Estado, yo creo que está buscando y va buscando unas nuevas matrices exportadoras. Ahí va la inversión del tema del litio, ahí va la inversión del tema del mutún, es muy interesante, la urea, que es también muy interesante, y estas industrias que son de alimentos, que van a generar recursos también para el Estado. Por ejemplo, en el tema de biodiesel, en el tema de estas dos plantas, una en el occidente y una en el oriente, va a producir biodiesel y HBO, pero también va a producir aceites y glicerinas, que en Bolivia prácticamente el consumo es 10% y un 90% va a salir a las exportaciones. Ahí se está generando nuevas captaciones de divisas. También el tema agropecuario. El tema agropecuario es muy interesante. A mí me parece que es uno de los temas que el Estado es muy incidente. Tiene una inversión de 2.500 millones de dólares para el apoyo al agropecuario en este año. También tenemos que recordar que el tema minero, en especial el tema en el 2022, el tema minero ha sido en nivel de exportaciones 6.500 millones de dólares. De estos 6.500 millones de dólares, 3.500 millones de dólares pertenecen a la exportación de oro. Ahora, ¿cómo legalizar? ¿Cómo empezar a legalizar a estas empresas y que cumplan las certificaciones medioambientales? Ahí surge precisamente la ley del oro. Yo creo que la ley del oro es una ley transversal, que va a legalizar a estas empresas auríferas, les va a obligar a que tengan un certificado de medio ambiente para que éstas empiecen a funcionar legalmente, pero aquí se necesita el concurso de todo el Estado. Tenemos una autoridad que tiene que cumplir la reglamentación.
para que todo funcione. Y Bolivia, a través del Banco Central de Bolivia, empiece nuevamente a retomar y a manejar este clúster interesante que es del oro. El tema minero en Bolivia es muy interesante, con el ingreso del zinc, con el ingreso del oro a través de las exportaciones en oro refinado al 9.9% por el Banco Central de Bolivia, va a generar también nuevas divisas y va a empezar a legalizar un sector que todo el mundo ha necesitado legalizar. Y esto no viene en este estado ni en el otro estado. Esto ya viene desde hace mucho tiempo, el tema del oro. El tema del oro ha sido un tema que siempre ha sido una piedra al zapato en muchos estados. Hay que recordar que el oro en Bolivia ha sido manejado y ha sido manejado por ciertos grupos. Pero con esta ley del oro, con esta incidencia del Estado, va a empezar a generar que esto se empiece a legalizar. Primero hay que legalizar, hay que cumplan los certificados y de esta manera esta matriz exportadora del oro, que es muy importante para los bolivianos. A mí me parece que el oro puede producir más que el gas, más que la agropecuaria, si se lo empieza a aprovechar de una manera más orientada para el beneficio no de algunos, sino de todos los bolivianos. Perfecto. Bueno, voy a ir a una pregunta rápida y también, por favor, respuestas rápidas sobre otro de los fuertes en economía que ha anunciado el presidente, la tasa inflacionaria. Es evidente, está controlada en el país, somos uno de los países con más baja inflación, pero todos sabemos que esto se debe fundamentalmente a la política de subsidios. ¿Esto es positivo, negativo para el país? ¿Cómo lo ven, Jorge Martín? Es complicado, ¿por qué? Porque existen distintos niveles. Hay subsidios que son permanentes y que tienen que ver con el interés social. Correcto. Tiene que haber subsidio a la educación, tiene que haber subsidio a la salud, tiene que haber subsidio a los servicios básicos, tiene que haber subsidio a básicamente todas aquellas cosas que necesite la ciudadana y el ciudadano para poder subsistir. Pero no debe haber subsidio para sectores económicos que tienen comprobada fortaleza. Y ahí en medio hay obviamente todo un sector gris que podríamos definirlo de una o de otra manera. Pero quiero referirme específicamente a estos sectores que piden subsidios y no los necesitan. Hay importadores, ¿no?, que se benefician del subsidio a los hidrocarburos y no deberían beneficiarse. Hay productores en el agro, hay productores también dentro de las ciudades que no necesitan el subsidio, pero lo están recibiendo en este momento. Entonces, el subsidio tiene que ir a solucionar temas sociales y no a afectar el cómo se desenvuelve la economía de un país. Perfecto. ¿Tu opinión, Martín? En el tema de los subsidios y las subvenciones, específicamente de los hidrocarburos, hay que decir que lo que hace el Estado es inyectar recursos al aparato productivo. Porque estás hablando de que al subvencionar los hidrocarburos generas en el privado un plus, ¿vale? Un plus de remanente que lo vas reinvirtiendo en mayor producción. Esa es la idea. Y claro, yo hablaba con uno de los despachantes de aduana y me decía, y con uno de los industriales allá en Santa Cruz, y me decía, si nos quitan las subvenciones, ¿quiere que todo el aparato productivo muera? Entonces creo que esa es la respuesta. Yo creo que los subsidios y las subvenciones son políticas correctas. Recordemos que el Banco Mundial en el 2021 dio 3 secretos de Bolivia y entre uno de esos secretos estaba la subvención de los hidrocarburos, estaba 1, la mantención del precio del dólar y 2, el mercado interno. Protegiendo nuestro mercado interno con subvenciones y subsidios ha generado que este mercado interno se dinamice y empiece a generar condiciones de producción y proteja el poder adquisitivo de los bolivianos. También tenemos que recordar que todo lo que ha generado las subvenciones ha empezado a generar nuevos clústeres de exportación y siempre soy muy incidente en esto. ¿Por qué? Porque con estas reinversiones vas generando mayores disponibilidades en tanto privados como públicos para empezar a generar producción. Entonces yo creo que la subvención a los hidrocarburos, el subsidio a los alimentos, el trigo y el maíz son necesarios, son elementos fundamentales. Por ejemplo, el tema de la carne es subsidiada, pero no por el Estado, sino por el clúster soyero. Por ejemplo, las empresas, las molenderas de la harina de soya, ellos
no lo venden a precio Chicago ni a precio Rosario, lo venden a un precio que estipula el Estado para que ellos puedan exportar. Y de esta manera nuestra carne es una carne económicamente barata. Estamos hablando que la carne vacuna a nivel regional ha subido casi un 100% y en Bolivia se ha mantenido y está por debajo del 3%. Esas son muestras claras del beneficio de las subvenciones y los subsidios. Bueno, perfecto. Gracias, Martín. 12 horas con 51 minutos. Vamos, por favor, a la pausa.